Restaurante El Artista patrocina Revista de Prensa. Jueves 27 de junio, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a Revista de Prensa, este espacio que dedicamos, como saben, a comentar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC y Diario El Día. Tenemos hoy un titular y una foto que se repite en las tres primeras planas, las tres portadas de los tres periódicos, y es el asunto de la salida, de la renuncia de Griñán a continuar como presidente de la Junta de Andalucía a partir de que termine este mandato, esta legislatura. El diario Córdoba titula 5 columnas y con foto para el presidente de la Junta: Griñán precipita su relevo con Susana Díaz como favorita. La foto se ve precisamente a Susana Díaz y a José Antonio Griñán ayer en el paso por el Parlamento de Andalucía, donde se celebró, como saben, el debate sobre el estado de la comunidad. Dice el diario Córdoba que el líder socialista dice que agotará la legislatura, pero el adelanto electoral cobra fuerza y descoloca a PP y a Izquierda Unida. También recoge algunas reacciones, por ejemplo, Rubalcaba, que ayer el secretario general califica de atinada la decisión, pero descarta cambiar el calendario electoral del PSOE. También habló Zoido, el líder del Partido Popular en Andalucía. El presidente del PP de Andalucía califica de huida el anuncio y lo achaca a la vinculación de Griñán con el caso de los ERE. Y por último, Maillo, el líder de Izquierda Unida, no oculta su malestar y reprocha al presidente el momento poco oportuno para decir adiós. El discurso de Griñán en el debate del Estado de la Comunidad, dice el diario Córdoba, llegó difuminado por su anuncio que desvió el foco de atención de sus propuestas y objetivos. También el diario ABC dedica su portada casi en exclusiva a este asunto y la fotografía se ve a Griñán ocupando su espacio, su escaño en la bancada del Parlamento de Andalucía y junto a él a la que, bueno, todo el mundo dice será su sucesora, Susana Díaz. Griñán anticipa su retirada desgastado por los ERE, dice el diario ABC, y como ven, directamente encuentra la razón en los casos de corrupción que están atosigando al PSOE. Habrá primarias, dice el diario ABC. Susana Díaz se perfila como la sustituta en la presidencia de la Junta. También palabras de Juan Ignacio Zoido: Andalucía ha pasado de repartir ordenadores a repartir bocadillos. Esto fue durante el debate. Y también en el propio PSOE, reacciones, en este caso de Rubalcaba, que avisa que el adiós del presidente de la Junta no acelera su marcha. El diario El Día, aunque el titular lo dedica a otro asunto, al tema bretón, pero sí dedica la portada, la foto de portada, al tema de la decisión de Griñán de no continuar su carrera política. El blanco de todas las miradas, se hace un juego de palabras con el vestido, con la indumentaria blanca de Susana Díaz. Susana Díaz se convirtió ayer en la protagonista de la jornada vivida en el Parlamento andaluz. Todo apunta a que será la sustituta de Griñán. Y como ven, el titular, el PSOE convoca primarias, dice el diario El Día, en julio para lanzar a Susana Díaz, para lanzar hacia adelante, no para apartarse de ella. Bueno, el tema no ha sorprendido a nadie porque ya lo conocíamos de ayer cuando el presidente de la Junta adelantó que iba a anunciar durante el debate del Estado de la Comunidad su decisión de no estar más de 2 mandatos al frente del gobierno andaluz y por lo tanto que este sería el último, es decir, que no se presentaría como candidato en las elecciones del 2016. Ahora, a partir de ese anuncio, pues se dispara toda la rumorología. La primera reflexión que todos hacemos es que si la intención de Griñán es no presentarse en el 2016, no hace falta tanta precipitación, había tiempo más que de sobra para preparar su relevo. ¿Por qué se hace ahora? Incluso, como dice el diario El Día, convocando ya elecciones primarias para elegir al sustituto o sustituta de Griñán. Bueno, pues hay 2 opciones que solamente se ponen sobre la mesa. La primera, que Griñán tenga pensado dimitir. Y al dimitir nombraría, si la persona a la que él decide, recién elegido, ha dicho que Maillo vaya a ser el candidato, con lo cual a estas alturas, si mañana hubiese elecciones, no habría candidato, ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, ni del PP, porque ninguno de los tres tiene decidido quién va a presentarse como cabeza de cartel para las elecciones autonómicas, sean cuando fueren, porque en principio corresponde que sea el año 2016, pero todo este movimiento da la sensación como de que se va a adelantar. En Mentidero Socialista se habla de que el PP va hacia abajo en Andalucía y que hay que encontrar el momento, en el punto
de una cita electoral previo a la recuperación, porque probablemente todos esperamos que la recuperación económica se produzca, la recuperación va a ser rentabilizada más por el equipo de gobierno a nivel nacional que por el andaluz, porque se le va a atribuir al equipo de Rajoy, cuando esperemos que ya el tercer trimestre de este año empiece España a crecer en su PIB. Con lo cual ya hay un movimiento en el PSOE que recomienda anticipar lo antes posible la cita electoral, repito, para evitar que el PP rentabilice la época de bonanza que habitualmente suele suceder, esperemos que este año también, esta vez también, suele suceder a la época de crisis. Además, si ahora se convocaran elecciones, o si no ahora, es muy pronto, llevamos 14 meses de legislatura solo, pero si, por ejemplo, para el próximo año se convocaran elecciones, eso haría que los restos de partidos, tanto PP como Izquierda Unida, les pillara con el paso cambiado. Repito que el PP no tiene candidato, ni siquiera ha abierto un proceso para elegir candidato a la Junta de Andalucía, y que Izquierda Unida tiene una bicefalia. Tiene el vicepresidente de la Junta, que es Diego Valderas, que es el hombre fuerte en cuanto a la institución política, y tiene al coordinador general, el hombre fuerte en el partido, en el aparato, que es Antonio Maillo. Y no parece que haya ahora todavía mucha unanimidad por ver si será Maillo o será Valderas o será un tercero o una tercera quienes encabecen la lista para ser presidente de la Junta. Así que en principio hay un pequeño gran lío. Tenía razón Maillo de que este asunto de la sustitución de Griñán ha eclipsado el debate, que es lo que se pretendía, que hubiera un debate. De hecho, él a veces nombra el tema este del reparto de bocadillos en lugar de ordenadores, y es lo único que se trae en las portadas acerca del debate, que creo que es muy interesante conocer cómo está la comunidad por boca de sus protagonistas, y todo ha quedado eclipsado, digo, por el anuncio de Griñán de que no va a repetir como candidato. Ahora queda por ver si efectivamente las elecciones primarias son en julio, como dice el diario El Día, está convocado, se ha anunciado que se va a convocar. Si se presenta solo Susana Díaz o se presenta algún candidato alternativo, ver cómo se resuelve. Y si ya hubiera candidata, que sería Susana Díaz muy probablemente, ¿cuándo se producirá el relevo de facto? De hecho, si Griñán renuncia, como hizo en su día Chávez, y deja el camino expedito su sustituto, o si se espera agotar o al menos avanzar más la legislatura. El tema de que Griñán tutele al sucesor, pues tiene sus problemas, como siempre ocurre. Es una tentación que nadie se resiste, que el candidato o que el presidente que se va nombre al sustituto. Le pasó a Aznar con Rajoy, si recuerdan, le pasó a Chávez con Griñán, y habitualmente en el ámbito local le pasó a Anguita con Herminio Trigo, por ejemplo, que al irse nombra al sucesor. Eso habitualmente pues se intenta no ya salvar los muebles del que se va, queda un poco igual, sino sí del aparato que habitualmente acompaña a un jefe de gobierno, en este caso andaluz, o en el ámbito que sea, gobierno nacional. Saben que Griñán tiene pues, su aparato en torno a él, a base de consejeros, directores generales, viceconsejeros, etcétera, y si su sustituto no fuese alguien cercano a él, probablemente tendría que cambiar todo el aparato. Y por eso se tutelan estas sucesiones, estos relevos. Que sea Susana Díaz o no, bueno, pues no sabemos. Susana Díaz iremos conociéndola más con el tiempo, una mujer muy conocida en el PSOE sevillano, porque es la secretaria general del PSOE de Sevilla, una mujer que no ha hecho más carrera que la política, no se le conocen otras virtudes, es hija de un militante histórico sevillano, un hombre que es obrero, que es conductor del Parque Móvil de Sevilla, y que es licenciada en Derecho y tiene alguna formación interesante, pero no ha tenido nunca ningún ejercicio profesional al margen de la política. Una mujer de las generaciones jóvenes del partido, que se acerca solo a la política y que lleva ya tiempo escalando posiciones, primero en el PSOE sevillano, luego en el PSOE andaluz, y ahora parece que va a dar el salto a la política de gestión, a la institución, probablemente como la primera mujer, si todo transcurriera como parece que va a transcurrir, será la primera mujer que preside el gobierno andaluz, porque probablemente el relevo se haga antes de que se produzcan las elecciones, o sea, que Griñán nombre, o sea, que el Parlamento nombre a Susana Díaz presidenta, previamente a que se convoquen las elecciones. Bueno, pues este es el tema del día y el tema que los tres periódicos traen en sus portadas. En cuanto al tema de Bretón, pues también, como cada día tenemos noticias de Bretón. Es de hecho el titular del diario El Día. Bretón cambió su versión sobre la pérdida de sus hijos al ser detenido, dice el diario del Grupo Joly. Ahí lo tiene. Dos agentes afirman que les dijo que los niños se quedaron al inicio del parque. El acusado explicó a estos agentes que dejó a los menores para buscar aparcamiento y luego no los vio. Esta es la versión
que eso es lo que ayer se dijo en el juicio. Dos agentes de la policía, cuando tomaron declaración, pues lo que dijeron fue esto, no como él luego siempre ha defendido, que se perdieron cuando él se giró, estando sentado ya en aquella barra de ejercicios que hay en el Parque Cruz Conde. El diario Córdoba con foto para Bretón, la foto esta que ya se ha hecho característica, de la mirada esta tan extraña que tiene el acusado. Bretón dio otra versión de la pérdida de los niños cuando fue detenido. Y también el diario ABC, sin foto, más pequeñito, pues el mismo tenor, el acusado, se refiere lógicamente a Bretón, el acusado cambió de versión al ser detenido. Agentes afirman que no manipularon la hoguera y custodiaron los huesos. Bueno, ayer fue una sesión muy poco atractiva para los medios de comunicación, porque fue una sesión técnica, policía y algunos testigos, y lo que dijeron fue esto. Ya les comentaba yo ayer que el comisario, Serafín Castro, ya dijo que en los primeros momentos de Bretón hubo muchísimas dudas y eso llevó a que la policía desconfiara siempre de la versión que presentó el único acusado, el imputado, José Bretón. Porque él inicialmente, cuando denuncia la desaparición de sus hijos, él dice que los ha perdido. Cuando le toman declaración, él dice que estaba aparcando y que en esa operación perdió a los pequeños, con lo cual todo el mundo pensó que estaba aparcando junto al parque, junto a la iglesia de San Pelagio, allí en el Parque Cruz Conde. Luego, al decir que aparcó mucho más lejos, ya no casaba la información, porque es muy extraño que nadie deje a sus hijos, uno de ellos con 2 años, recuerden, en el parque y se vaya a aparcar. Eso no lo entendía nadie. Creo que ni él mismo lo entendía y cambió la versión de los hechos y ya fue cuando dijo que lo llevó, que aparcó más lejos, llegó hasta el parque con ellos caminando y fue cuando los perdió. Y en ese cambio de coartada o en ese cambio de historia es cuando no casan ya los minutos, porque se tarda mucho más tiempo desde el lugar donde aparcó el vehículo, que prácticamente lo hizo en las pistas deportivas del Fontanar, desde allí al parque, el lugar donde él dice que perdió a los pequeños, pasa mucho más tiempo de lo que él tardó en denunciar la desaparición. Bueno, pues ayer lo que se certificó a través de testimonios, a través de testigos, es que la versión de Bretón no se sostiene y que incluso hubo versiones previas que se contradicen con lo que él luego aseguró. Saben que toda la instrucción de un juicio, de este o de cualquier otro juicio, lo que cuenta es la declaración que se hace ante un tribunal. Como habitualmente, desde que ocurre el delito, o el presunto delito, hasta que se juzga, pasa bastante tiempo, por eso el juez de instrucción toma declaración prácticamente al día siguiente o 2 días después, para que esté la información fresca. Y luego, durante el juicio, se les lee la declaración que hicieron hace meses, incluso hace años en ocasiones, y se le pide al testigo que se ratifique o no en lo que dijo en su día ante el instructor. Bueno, pues se puede cambiar la versión, no pasa nada, se puede decir, mira, aquel día me equivoqué y hoy digo la verdadera. Es decir, que Bretón dijera una cosa al principio y otra después, no significa, no obliga a que se crea una u otra. Lo lógico es que el tribunal solo atienda a la última, la anterior puede ser un error y la que cuenta, la que vale, la que se hace sobre o frente al tribunal. En este caso el problema es que Bretón ha hecho varias declaraciones y unas se ajustan al tiempo que él dice que tardó en esa operación y otras se ajustan a sus intereses, pero ninguna de las dos parece coincidir. Y ahora con la prueba testifical de los policías, pues le ponen a Bretón en un serio compromiso porque aún no está claro qué ocurrió en el periodo que va desde que él llegó al Parque Cruz Conde hasta que los niños presuntamente se perdieron, según él, porque la mayoría de los testigos aseguran que los niños nunca fueron al Parque Cruz Conde y que él, una vez que se había deshecho de los cuerpos, fue cuando acudió ya sin sus hijos al Parque Cruz Conde, cuando aparcó el vehículo, cuando llegó al parque, a la zona de la iglesia, se hizo ver allí por algunos testigos y luego acudió a la ciudad de los niños para denunciar allí la desaparición de los pequeños, que tampoco no parece que tenga sentido que unos niños pequeños de Huelva, además, fuesen caminando solos desde el lugar donde él dice que desaparecieron hasta la ciudad de los niños, que hay un trecho, y allí intentaran, no saben ni qué, subirse a un tobogán, supongo, de niños perdidos, recuerden. Bueno, pues esos son los titulares y las fotos de las portadas de los diarios de Córdoba. En cuanto al sumario, hay pocas cosas, porque casi todo lo ocupa entre Griñán y Bretón, se nos lleva a las portadas. El diario Córdoba trae una foto para Ancelotti, que como saben es el nuevo técnico del Real Madrid. Ancelotti, 2 puntos comillas, tengo mucha confianza en que este Madrid será el mejor. Bueno, para eso lo traen, un equipo con el presupuesto y con la ambición del Real Madrid no puede aspirar a otra cosa que ser el mejor, y mal haría si él dijera que venía a España a que su equipo fuera el segundo. Me parece que, bueno, es algo que no aceptaría nadie y que son declaraciones, bueno, creo que diría algo más interesante seguro, que lo que destaca en este caso el diario de Córdoba. Hay 2 asuntos más de deporte y ahí vamos a ir saltando periódico a periódico, porque también hablan del tema Snyder. El diario
Por ejemplo, el diario El Día, y volvemos por hacer una cronología de los hechos, Juan Schneider, dice el diario El Día en su parte superior, ahí lo tienen, acude al Arcángel como técnico del Córdoba Club de Fútbol a todos los efectos. Ayer, como le decíamos, Schneider apareció por el Arcángel porque tenía previsto mantener una reunión con el equipo técnico del Córdoba. Llegó al Arcángel y ¿qué ocurrió? Por lo que dice el diario Córdoba. El Córdoba impide a Schneider entrar en el vestuario y alega que Schneider, pidió la baja por burofax. Bueno, Schneider dice que eso es falso. Schneider llegó ayer al estadio con un notario, algo sospecharía cuando lleva un notario. Yo habitualmente no suelo ir por la calle con un notario, cuando lo lleva es porque quieres que algo certifique. Llegó al Arcángel con su notario, con un notario contratado, no con el suyo, y intentó llegar hasta la zona donde había una reunión. Le dijeron que no había reunión ninguna, que ese día no había previsto reunión, aunque él había convocado la reunión con su preparador físico, con el segundo, etcétera. Dijeron que no había reunión, que por lo tanto no tenía nada que hacer allí. Entonces no es que le impidieran la reunión, es que no había reunión, según dice el Córdoba. Él habló con Romero, con el abogado del Córdoba, y Romero le dijo que no sabía qué hacía ahí porque todo el tema del despido se estaba tramitando y él sabía Schneider sabía que ya no era el técnico del Córdoba. Él dijo que no, que necesitaba un burofax y pidió al notario que certificara que él había estado allí en el lugar que le correspondía, a la hora que le correspondía, para evitar que se produjera un despido procedente a consecuencia de la dejación de sus responsabilidades. El notario certificó lo que vio todo el mundo, que Schneider llegó al Arcángel, no le dejaron pasar prácticamente de la zona de público. Esta imagen que veíamos en el diario El Día, hablando por teléfono, pues se produjo en la zona previa, no sé si conoce la oficina del Córdoba, hay una zona, un vestíbulo grande, de donde salen los despachos, y ahí es donde dejaron estar a Schneider, ahí le recibieron y de ahí salió y no pudo hacer otra cosa que llegar y fichar como cualquier otro trabajador, pero irse sin ningún tipo de reunión. Dice el Córdoba que Schneider pidió ya el cese, pidió ser destituido, pidió dejar el Córdoba por burofax. Lo que sí ocurrió ayer fue que el Córdoba le notificó ya por fin que estaba tramitándose el despido. Claro, al estar Juan Schneider en el Arcángel a su hora, el despido ya no será procedente. Yo, lógicamente, no conozco las causas que va a escribir el Córdoba, pero si su intención fuera esta, pues no parece que sea la mejor. Al margen de que tenga razón el Córdoba en que Schneider no es el mejor técnico para el equipo, el técnico que el Córdoba necesita, me parece que las maneras pues no se han guardado y que la directiva del Córdoba, de nuevo, Carlos González, pues no ha dejado al Córdoba, al nombre de Córdoba y la ciudad en buen lugar. No sé qué pensará Juan Schneider de la operación, pero al final saben que el gran perjudicado es el nombre del club, de la ciudad, porque por encima de personas, Carlos González se irá, no sé si este año o el que viene o al otro, pero la ciudad sí que permanece, lógicamente, y el club probablemente permanezca muchos años. La imagen que estamos dando fuera de nuestro ámbito, que al final todos nos conocemos y sabemos quién es el responsable, al final la imagen que damos es una imagen bastante triste, la de un empresario, en definitiva, Carlos González, que cesa a un trabajador sin decírselo y que incluso le impide que haga su trabajo para evitar probablemente pues, algún tipo de indemnización. Bueno, seguimos. El diario Córdoba habla también, en cuanto al deporte, de que Brasil espera a España para la final de la Copa Confederaciones y La Roja, se refiere evidentemente a la selección española, La Roja debe ganar hoy a Italia, como ayer ganó Brasil a Uruguay 2-1, en un partido que evidentemente sirvió para clasificar a uno para la final, pero poco más. En Brasil no es un equipo temible, creo que cuando los que han seguido todo en la Copa Confederaciones han visto que hay una diferencia abismal entre el juego que España desarrolló, por ejemplo, frente a Uruguay, con el partido de ayer de Brasil-Uruguay. Ayer ningún equipo de los dos parecía que pudiese derrotar a España en un partido normal. Luego puede ser que España pierda hoy, pero puesto sobre la mesa las cartas de uno y otro, parece que España sigue siendo el gran favorito para hacerse con esta Copa. Dos asuntos más, muy rápidamente. Satisfacción española, dice el diario Córdoba, por el acuerdo para reformar la PAC, la Política Agraria Comunitaria. También viene este asunto en el diario El Día. Dice, Andalucía conservará las ayudas directas en la nueva PAC, que es la nueva Política Agraria Comunitaria. La Unión Europea acepta que la transferencia de fondos se efectúe en las comarcas. Bueno, esto, como sospecharán, esto es un lío que solo entienden aquellas personas que manejan las políticas comunitarias en cuanto a la agricultura. Básicamente consiste en que la Unión Europea ayuda a la producción, a los agricultores, para compensar pérdida a consecuencia de su ingreso en la Unión Europea. Me explico. Si un agricultor tiene una producción de olivar, pero la Unión Europea tiene que patrocinar o subvencionar olivar en otro país, lo que hace es que subvenciona para que esa producción compense, para que sea rentable económicamente hablando. Bueno, pues España, desde que entró en la Unión Europea, en los años 80, está recibiendo ayudas, básicamente en el campo.
también en otros sectores, pero básicamente en el campo. Claro, España, cuando entró en la Unión Europea, éramos la cola, el vagón de cola de la Unión Europea. Hoy, no es que España haya crecido mucho, pero sí el resto de países que se van incorporando, pues se incorporan con economías más débiles que la nuestra, con lo cual España llegará un momento, no sé si el año 2016 o el 20 o el 25, que España dejará de ser receptor de ayudas para ser donante a los países que se vayan incorporando a la Unión Europea. Cada vez que se produce una reforma de la política agraria comunitaria, se cierne sobre el agricultor la posibilidad de que pierda las ayudas, o todas o parte. Así que la negociación consiste en intentar mantener el nivel de ayuda que reciben los agricultores españoles de la PAC. En esta ocasión, la política agraria comunitaria va a poner sobre la mesa 400.000 millones de euros y España recibirá en torno a 50.000 millones de euros, buena parte de Andalucía, por cierto. Bueno, eso que para otros sectores no se produce, yo siempre digo que para el campo está muy subvencionado, pero por ejemplo para quien fabrica zapatos bastante menos, pues llega un momento que se acabe. Este año se ha saldado positivamente, porque había dos problemas. El primer problema era que se perdiera ayuda en números absolutos. Parece que se mantienen los niveles de ayuda. Y incluso se aumentan para algunos sectores, por ejemplo, el cultivo ecológico. Y el otro temor era que se obligara a que los países se reequilibraran internamente, es decir, si en España entran 50.000 millones de euros, que parece que es lo que va a venir al final, que hubiese un equilibrio regional, que los agricultores andaluces percibieran lo mismo que los catalanes o los gallegos o los vascos, algo que para Andalucía era muy peligroso porque Andalucía es la gran beneficiaria hoy de las ayudas económicas europeas para la agricultura. Bueno, al final se ha conseguido mantener el nivel, básicamente, de ayuda y además que el reparto interno se haga a nivel regional, incluso comarcal, en lugar de hacerlo a nivel nacional. Lo que se llamó el pago plano, la tarifa plana en cuanto a las ayudas, no se va a hacer, repito, entre un agricultor cordobés y un agricultor manchego o vasco, sino entre un agricultor de la Rambla y uno de Lucena. Con lo cual, bueno, se queda mucho más en casa y además parece que el desequilibrio sería mucho menor, con lo cual lo que pierde el que pierda y lo que gane el que gana va a ser bastante menor que si fuera un desequilibrio mucho mayor. Bueno, en cualquier caso, hay una especie de prórroga de las ayudas comunitarias a la agricultura que, repito, algún día se terminarán y que mientras tanto debían invertirse para la modernización del campo, para la mejora de las explotaciones, pero no se está haciendo así y el día que toque acabar con las ayudas, pues tendremos un campo muy poco productivo, muy poco rentable y algún día sin ayuda europea. Bueno, vamos rápidamente. Dice el diario Córdoba, para acabar con este periódico, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos consagra los matrimonios gays. Yo no estoy de acuerdo con este titular porque no es exactamente eso lo que yo entiendo que ha pasado. En Estados Unidos, ahí saben que es un país federal, es decir, existen muchos estados dentro de los Estados Unidos. Hay estados en los que es legal las bodas entre personas del mismo sexo, sean homosexuales o no, lógicamente serán homosexuales cuando se casan, pero en principio lo que la ley regula son matrimonios entre personas del mismo sexo, hombre con hombre o mujer con mujer. Hay estados, digo, que son legales estas uniones y otros las que no. Bueno, el problema fue cuando algunos casos de estados, por ejemplo California, permite que las parejas del mismo sexo se casen, pero luego esa boda, ese matrimonio no tiene efectos en materia federal, por ejemplo en el pago de impuestos. Ha habido algunas parejas que han dicho, oye, mira, está bien que me dejan que me case, pero luego no puedo tener los beneficios que tienen otro tipo de matrimonio de pareja, de personas de sexo distinto. El caso más sangrante fue el de una pareja, un matrimonio de dos mujeres. Cuando una de ellas falleció, la otra recibió el patrimonio de su cónyuge muerta y el Estado federal le obligó a pagar impuestos como si fuese una transmisión entre personas que no se conocieran, porque no le aceptó que el estar casada le sirviera para aliviar ese impuesto. Si una persona en España viuda se queda con el patrimonio de su mujer, o al contrario, la mujer es del cónyuge, el del marido, y no paga los mismos impuestos que si es una cesión o una donación. Bueno, pues eso ocurrió en Estados Unidos. Lo que ha hecho el Tribunal norteamericano, el Supremo, es reconocer que los matrimonios, allá donde se produzcan, tienen esos efectos, pero no le invita a nadie a que acepte matrimonio entre personas homosexuales o del mismo sexo. Es decir, si hoy en Texas son ilegales, seguirán siendo ilegales. Si en Nebraska son ilegales, que no lo sé evidentemente, pues seguirán siendo ilegales. Hay algunos estados que llevan tradición, como el caso de California, de bastante tiempo, o Nueva York, que llevan tiempo
adelantando ese tipo de relaciones, pero ni invita a que los estados autoricen ese tipo de matrimonio, los legalicen y tampoco dice que sean legales o no. Solamente dice que aquellos matrimonios donde se produzcan deben tener los mismos efectos que si son homosexuales o si son heterosexuales, nada más. Así que yo eso de que consagra el matrimonio gay no estoy totalmente de acuerdo, aunque sí es cierto que es un avance importante para las personas que ya se casaron o que pretenden hacerlo. En Estados Unidos parece ser que la mayoría de los matrimonios o de las parejas homosexuales viven en California precisamente porque ahí se pueden casar. Hay ciudades como San Francisco que son, saben, especialmente, hay muchísima proliferación de matrimonios homosexuales porque son estados donde sí que es posible contraer matrimonio. El diario ABC, vamos más rápidamente porque se me termina el tiempo, dos temas nuevos, tema Bankia y tema Louis Bárcenas. En cuanto a Bankia, dice el diario ABC que Bankia pone en venta su 12% de la matriz de Iberia, de los dueños de IAG, creo que se llama. Bueno, esto corresponde a la capitalización que lo obliga la Unión Europea. Cuando la Unión Europea dio dinero a Bankia, lo hizo con la condición de que se fuera deshaciendo de activos no estratégicos, no necesarios para el banco, y con eso consiguiera dinero. Lo hace vendiendo el 12% que tenía de IAG, que es la empresa fruto de la fusión de Iberia con British Airways, que es la empresa, como saben, de transporte aéreo británica, del Reino Unido, y Bankia tenía ese porcentaje de acciones. Lo pone a la venta, va a ser una operación muy rápida, con lo cual hoy conoceremos quién es el nuevo dueño de al menos de este paquete accionarial de IAG, repito, de la fusión de British más Iberia, y bueno, pues este paquete que es tan grande le convertirá casi en el dueño de hecho de la empresa. Creo que son 600, no sé cuántos millones de euros lo que vale este paquete, bueno, muchísimo dinero. Termina el ABC hablando de Bárcenas, decíamos, porque la Fiscalía estudia pedir prisión para Louis Bárcenas. Yo creo que la noticia no es esta, sino cómo se ha esperado tanto para pedir prisión para Louis Bárcenas. Yo no sé si este hombre es culpable o no, tendrá que decidirlo un juez, pero no sé qué ha pasado de nuevas para que después de que este hombre haya ido apareciendo sobre él tanta información, sea hoy cuando se decide pedir su ingreso en prisión, porque creo que desde el primer día ya hubo más de una sospecha de que este hombre había presuntamente cometido algún delito, básicamente evasión de impuestos, evasión de capital o alguna operación extraña, y además dice el fiscal ahora que está viendo si le pide que entre a la cárcel porque es riesgo de fuga. Bueno, este hombre se ha ido a esquiar a Canadá. No sé si esa época, ahí no se entendió que había riesgo de fuga. Bueno, en cualquier caso, sorprende, digo, más que sea ahora cuando se pide la prisión que se pida prisión, porque parece que es el gran enemigo público español en cuanto a materia económica, en una situación tan complicada para la economía, que este hombre se pase diciendo que tiene en Suiza 40 millones de euros, pues parece que al menos tendría que dar explicaciones y hacerlo delante de un juez y probablemente ingresar en prisión, aunque si le piden fianza, creo que no tendrá problemas para depositar la fianza que se le imponga. Terminamos en un par de minutos con el diario El Día. Un par de temas nuevos solo, la portada 1 y en la parte superior otro. La portada leemos: vecinos y empresarios denuncian el abandono de la ribera. Reclaman que se limpie para eliminar el mal olor y las plagas de insectos. Bueno, en concreto se ha circunscrito a una zona, la zona que va desde el puente de Miraflores al puente Romano y a una margen, al margen derecha de Guadalquivir, la parte que pega a la ribera, no la parte del sector sur, para que lo entendamos, sino la parte que pega a la ribera. Yo coincido con los empresarios, con los vecinos y con los políticos, porque la queja inicialmente parte del Partido Socialista, del Grupo Municipal Socialista, que es quien acude ayer a la ribera a denunciar que hay suciedad, que hay maleza, que hay olores, que eso provoca mosquitos, etcétera. Me parece que es cierto lo que se está comentando. Lo que ocurre es que, primero, yo creo que la zona no es esa, creo que todo el río está igual de sucio. Si vamos ahora a fijarnos en la parte del río que tiene afección o afectación para los empresarios que han montado terraza de la ribera o para los turistas, pues haremos un flaco favor al resto del río, porque también la zona de enfrente tiene maleza, también tiene suciedad, río arriba y río abajo. La parte de los sotos también, la parte incluso pasando el Puente Nuevo, también tiene suciedad y maleza. Creo que el río necesita una operación integral y recuperar el río para la ciudad. Luego, el tema de que ¿de quién lo hace? Es el eterno debate en Córdoba. El río está sucio, ¿a quién pertenece el río? Hay una pugna histórica entre la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir y el Ayuntamiento. La Confederación entiende que su competencia es el cauce, es decir, la parte del río que lleva agua. El Ayuntamiento entiende que su zona, la que le corresponde a la ribera, es decir, la parte del río donde no lleva agua. Pero como el río tiene ese flujo tan cambiante, donde un día hay agua, al día siguiente no hay agua. Entonces, esa es la parte que habitualmente se queda mucho peor, porque el río, la parte del agua, pues no está sucia porque tiene agua.
La parte de la ribera pues está más o menos limpia, pero ¿dónde acaba la ribera y dónde empieza el cauce? Bueno, pues ese debate histórico es el que no acaba de aclararse. Ahora que la Confederación pertenece, entre comillas, al Gobierno central otra vez, al PP otra vez, porque cuando pertenecía a la Junta el PSOE no protestaba tanto, ahora que pertenece al PP, el PSOE dice que se limpie, que le da igual que lo limpie el Ayuntamiento o la Confederación, que los dos son del PP. Repito, cuando era de la Junta, cuando pertenecía a la Confederación, a la Agencia Andaluza del Agua, no se puso tanto interés en que se limpiara el cauce. Creo que esta pelea perjudica no ya a los vecinos, no, a los empresarios, sobre todo a los vecinos, no ya a los turistas, sino a los cordobeses que tienen que disfrutar, tenemos que disfrutar de esa zona, y hoy por hoy, el uno por el otro, pues el río sigue igual de sucio, con mosquitos, con ratas, con maleza, con muchos restos que se van pudriendo, y en un estado pues, de abandono absoluto. Ha habido una actuación en los sotos, como saben, de eliminar la maleza sobrante, se ha quedado bastante clareado y tal, pero se ha dejado medio hacer. Bueno, no sé si es por presupuesto o porque consistía en eso, pero se han desbrozado muchos árboles, se ha echado mucha ramaje abajo, pero aquello ha quedado igual. Es decir, con muchas ramas, pero los árboles un poco más clareados. No sé si ese era el objetivo o no, pero creo que el río necesita una actuación en serio. Sea quien sea, ayuntamientos, SADECO, la Consejería de Medio Ambiente, el Ministerio, la Confederación, quien sea, que se sienten y que nos lo aclaren. Hubo una reunión a principios de este año, creo recordar, donde se alcanzó un acuerdo, pero del acuerdo a la actuación pues se ha quedado en el papel y no se ha llegado a ningún sitio. Y termina el diario El Día, ya he pasado de la hora, hablando de más deporte, porque Córdoba logra la declaración de Ciudad Europea del Deporte para el próximo año 2014. Bueno, es un título, que yo siempre digo que los títulos no hay que despreciarlos, pero en este caso es un título, permítame, bastante raro, porque, por ejemplo, este año, 2013, las ciudades españolas, que son hasta 3, las ciudades españolas del deporte, son Estepona, lo voy a decir, Castelldefels, y no sé cuál es la otra, Lorca. Quiero decir, que no parece que sean ciudades, yo si me dicen que en Lorca hay deporte, pues habrá un club de fútbol, supongo, pero no creo que Lorca se destaque en el ámbito internacional, porque allí se hacen cosas, o Castelldefels, o Estepona, no sé si en Estepona hay pistas deportivas, no lo sé. Hay dos tipos de galardón, el de Ciudad Europea del Deporte y el de Capital Europea del Deporte. Para ser Capital Europea del Deporte hace falta tener una ciudad grande, de 500.000 habitantes para arriba, con lo cual no puede ser Córdoba, sino que va a ser Cardiff, en Reino Unido. Córdoba entra en el paquete de abajo, pero digo en el paquete porque son 12, ni siquiera es una. Se han nombrado 12 ciudades europeas para que sean Ciudad Europea del Deporte 2014. Y ya digo, viendo el plantel de este año pasado, Lorca, Estepona y Castelldefels, o viendo los anteriores, donde por ejemplo estuvo Boadilla del Monte, estuvo Marbella, estuvo Portollano, estuvo, o bueno, otras más grandes, por ejemplo Lleida o Lérida, Salamanca, Bilbao. Parece que tampoco nos van a dar mucho por este asunto, por el tema de ser Ciudad Europea del Deporte. Creo, como siempre, que todo suma, que no hay que despreciar ninguna distinción, ninguna etiqueta, y que está bien que Córdoba también reivindique un papel en el deporte. Pero nos vendieron ahí una especie de motillo de que Córdoba sería tal, y Córdoba lo que va a ser una ciudad más de un grupo importante, será 12 de muchas, pero, repito, tampoco no sé hasta qué trascendencia va a tener este nombramiento. De hecho, ni siquiera nombran a las otras 11, porque no sé si es que habrá alguna de muy bajo nivel o que no se conocen, porque la gala se va a hacer público, cuando sea la gala se nombrarán a todas las ciudades y Córdoba tendrá que ir a, creo que en Bruselas, con donde se va a hacer este nombramiento, para que se le distinga como Ciudad Europea del Deporte 2014. Puede haber incluso 3 españolas, como le digo, son 12 ciudades máximo 3 por país, y Córdoba ya se ha confirmado que va a ser una de esas 12, una de las 3 españolas. Quizás no haya ninguna, sea solamente Córdoba, pero al menos, como mucho, serán 3 las españolas y 12 las de Europa. Bueno, pues lo dejamos aquí. Como siempre, les invito a que continúen atentos a sus pantallas con la programación de PTV y que mañana, que será ya viernes, ¿verdad? Viernes 28 de junio, vuelvan a esta cita para seguir leyendo juntos los periódicos de nuestra provincia. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.